Esto es Amores sin Dolores. No es otro programa de amor romántico. Porque amar nunca será malo, pero que duela, sí. Construyamos juntas historias diferentes. Por CIMAC Radio. Te esperamos. Yeah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotras hoy en Amores sin Dolores. Yo soy Daniela Razo. Yo soy Jacibe Jiménez. Y esto es Amores sin Dolores. Muchísimas gracias y justo hoy vamos a empezar a platicar de un tema muy importante y que hemos visto en todos lados, que es esta parte del amor propio, pero desde una visión feminista. Uh-huh. Y siempre nos han dicho, ¿cómo amar si no nos amamos? Y nos lo han dicho desde una visión bastante del marketing, pero hoy lo vamos a hablar desde una visión diferente. Y para platicar sobre ese tema, hoy nos acompaña Flor Rodríguez, quien es defensora de los derechos humanos de las mujeres, directora de Repara Domea, y que además trae muchísimos proyectos que ya al final nos dirá en dónde podemos seguirla en sus plataformas digitales. Muchísimas gracias, Flor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Y me encantó el nombre, oigan. Sí, y es que va un poco en lo que empezábamos del tema, porque siempre asociamos la figura femenina o las mujeres con esta idea del dolor y del sufrimiento, ¿no? O sea, creo que es una regla que todo a nuestro alrededor es un constructo social, pero en sí todo lo que rodea a las mujeres, creo que mucho más, y estas frases con las que seguramente todas crecimos, pues siguen fomentando como estas reglas en lo que debemos encajar o ser las mujeres en esta sociedad. Sí, ¿no? Y al final de cuentas tenemos que ir rompiendo con esas estructuras, ¿no? Y esos roles que nos han impuesto, porque primero no nos dejan amar, ¿no? Y cuando nos dejan amar, no es a partir del dolor, del sufrimiento, algo muy, muy triste, ¿no? Que no creo que podría ser así. Y justo lo importante de esto, ¿no? Cómo hablamos de ese amor propio, cómo nos amamos a nosotras mismas, y me gustaría preguntar o iniciar con esta plática sobre qué es el amor propio y cómo es que se come, ¿no? Cómo es que se disfruta, cómo es que se siente, cómo lo podrían definir ustedes. ¿Quién quiere empezar? Pues yo creo que el amor propio es tal cual, no sé si sea una definición como tal, pero para mí es validar nuestras emociones en primer lugar, ¿no? O sea, validar lo que sientes, porque estamos rodeadas también de todo lo que sentimos es exageración, ¿no? Es cosa de nuestra mente, de nuestra idea. Creo que es eso, validar tus emociones, y algo también de lo que nos hablan muy poco es siempre hablamos del respeto hacia lo que nos rodea, hacia las demás personas, pero también el respeto hacia lo que somos, hacia nuestra esencia, ¿no? Hacia lo que te gusta, con lo que te identificas. Incluso hay algo que yo también siempre digo en Voces Sin Filtro, que es mi podcast, que es empezar a normalizar también lo que nos incomoda. Eso también yo creo que es amor propio, ¿no? Ir en contra de esta regla y de esta complicidad en la que muchas veces se ha convertido el silencio, ¿no? Y el aguantar, con esta revolución de levantar la voz y decir lo que nos incomoda. Creo que ese es un primer acto de amor propio. Sí, y muy importante el hecho de validarnos, ¿no? Validar nuestras emociones. Yo sumaría también esta idea de dejar atrás el autosabotaje, ¿no? De apropiarnos de que lo que somos tiene valor, que tiene importancia, porque normalmente justo nos han enseñado a validar a los demás, pero no a nosotras mismas. Nada de lo que nosotros hacemos es tan importante como lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, también hablar del autosabotaje en el tema del amor propio me parece muy importante. Sí, claro, es que todo lo que vas mencionando, pero también yo recientemente aprendí, ¿no? Esta parte de que también poner límites es parte del amor propio, ¿no? Es parte de esta idea que yo no lo había pensado, ¿no? En algún momento, pero poner límites también, que tiene que ver con esta parte que menciona Flor, del autorrespeto, ¿no? Y que yo no lo había contemplado y no había estado como ahí, para mí en el radar, y que apenas, o sea, a mis 31 años, ¿no? Aprendí que eso también era parte del amor propio y de cómo nos conducimos en nuestras otras relaciones, ¿no? Y justo también, ahí aprovechando en casita, recuerden seguir las redes sociales de CIMAC Radio en
Spotify, así las pueden encontrar, también en SoundCloud y en radio en línea como cimacradio.org, y también lo pueden seguir en Instagram como Cimac Foto, en Facebook y Twitter como Cimac Noticias. Entonces también recuerden seguirnos en Amores sin Dolores, tenemos TikTok y también pueden encontrarnos en Instagram. Ahí nos siguen. Y justo para retomar un poquito esta parte del tema, también hablar de cómo el amor propio también es un acto de revolución y también es un acto político, ¿no? Que es algo que no nos han dicho. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas al respecto de eso, Flor? Sí, definitivamente lo personal es político, ¿no? Porque es poner esta postura justamente en contra de todo aquello que nos han dicho, estos roles y estos estereotipos de género, en donde las mujeres somos sumisas. Y yo resalto mucho esta parte de aguantar, porque nosotras en Repara Lumea siempre lo decimos, ¿no? Aguantar no es consentir. Entonces, nos han enseñado muchas veces a aguantar y con el silencio, pues no tenemos esta forma de decir que no estamos de acuerdo en muchas cosas. Y retomo también lo que dijiste, Dani, de poner límites en las relaciones y además de ser como parte de este amor propio, es también parte del amor hacia las demás personas, ¿no? Escuchaba yo a Renata Roa que decía que una gran muestra de amor, ¿no? Porque retomando también de lo que escuchaba en sus episodios pasados, hablaban de las amistades, ¿no? Y que muchas veces no estamos acostumbradas a poner también estos límites entre las amistades porque lo vemos mal, ¿no? Y decimos, ¿cómo? Si somos amigas y en la amistad y en el amor, en cualquier tipo de relación, pues todo está permitido, ¿no? Porque si tú le pones límites desde un principio, pues ya no suena amor, ¿no? Incluso yo como abogada también, ¿no? Si en una relación tú pones un contrato, pues las partes ponen el grito en el cielo. Pero Renata dice que es un gran acto de amor porque te importa tanto esa relación, ya sea contigo mismo o con otras personas, que ese primer gran acto de amor es precisamente poner límites, ¿no? Porque me importas tanto, porque me importo tanto y porque no quiero perder esta relación, pues desde un principio establezco límites. Entonces creo que sí, establecer límites es parte fundamental del amor propio y es que hablar de amor propio y de autocuidado en esta época también es caer o darle un poco el incentivo pues a esta sociedad y a este mundo capitalista en el que vivimos, ¿no? Y que se aprovechan de estos temas y de la lucha que han hecho muchas mujeres para pues tomarlo a conveniencia, ¿no? Hablábamos antes de entrar de que muchas personas cuando escuchan el autocuidado pues se remiten a ir a un día de spa y tener su skincare, ¿no? Y si la mascarilla y si el fin de semana con mis amigas. Creo que a veces no necesitamos llegar a esta idea capitalista del autocuidado más que con cosas que tenemos muy cercanas e incluso con construir y fomentar redes de apoyo entre nosotras. Sí, que me parece muy importante porque también es entender, como bien lo mencionan ustedes, que es colectivo. Hablar de amor propio, hablar de autocuidado no es solo que dependa de mí, sino que depende de cómo lo construimos a nuestro alrededor y cómo se ayuda, porque como decimos, hablar de autocuidado no es como que, ay, si me voy a dar mis 3 horas de, cuando por ejemplo el trabajo en el que estoy no me dan el tiempo para eso, ¿no? Hablar de amor propio no quiere decir de cómo solo yo me quiero, sino cómo justo puedo aprender a poner límites, cómo puedo decir qué es lo que no me gusta, ¿no? Cómo dejar de ser silenciosas para poder llevar esto de manera distinta, ¿no? Porque pensarlo, como bien lo mencionabas, de dejarlo solo en el individuo o en la individua es darle, ¿no? O sea, que sigue el sistema capitalista y dice, ay, te corresponde a ti, ¿no? Todo lo tienes que arreglar. Otra trampa del patriarcado. Ajá, exactamente, donde se pierde esta idea de la libertad real, ¿no? Porque ya todo te queda a ti y te corresponde a ti, cuando en realidad para poder hablar de amor propio
y de autocuidado y todo lo que conlleva lo personal, tenemos que hablarlo en colectivo, de otra manera no puede funcionar. Sí, claro, y súper importante lo que van mencionando, porque está también esta idea muy del marketing y muy de las redes sociales y que justo decían, se aprovechan de estos movimientos y de estos espacios también, ¿no? Para decirnos que también que nos han enseñado qué es el amor propio, ¿no? Por eso era importante iniciar con esa pregunta, porque nos han dicho que es otra cosa, que sí. Y no es que tampoco sea parte de, ¿no? Pero nos han enseñado como que amor propio es arreglarte, es peinarte. Pero si te das cuenta, Dani, esta idea siempre es con la finalidad no de satisfacerte personalmente, sino de satisfacer a los demás, ¿no? Y en general, pues es que las mujeres nunca somos suficientes, ¿no? En ningún aspecto, y incluso existe esta división que nosotros lo seguimos viendo, que nos hablan de el espacio público y el espacio privado, ¿no? Entonces, desde ahí creo que ya tenemos esta visión de que las mujeres siempre hemos correspondido al espacio privado, ¿no? Las frases de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Todo esto con lo que hemos crecido a mí me impacta porque nunca somos suficientes, ¿no? Ni para seguir en el espacio privado, pero tampoco para estar en el espacio público, pero ni en lo personal, porque si sientes mucho, si eres una persona sensible, híjole, eres una loca, ¿no? Clavadísima, y si no eres una persona que se mete tanto en esta parte sentimental y no encajas en esta idea y en este rol y en este estereotipo de la mujer sensible, híjole, entonces tienes un corazón de piedra, insensible, ¿no? Y en el lado laboral igual. Entonces, si tú llegas a un trabajo, pero eres demasiado joven y no tienes experiencia, o eres demasiado vieja y ya no nos funcionas, ¿no? Entonces, yo creo que también esta parte de lo que nos han hecho creer a nuestro alrededor también influye en cómo nosotras percibimos y concebimos el significado de este concepto de autoconocimiento, de autopercepción. Creo que me parece que nos influye y nos bombardea también por todos lados. Entonces, ¿cómo le hacemos? Yo creo que ahí es donde entra esta colectividad de la que hablamos, ¿no? Y de estas redes de apoyo y de esta deconstrucción, pero que no puede venir únicamente la deconstrucción, sino hay como esta reflexión, ¿no? Y esta validación de nuestras emociones. Yo pongo resalto mucho la validación de nuestras emociones porque a las mujeres siempre nos han dicho que sentir está mal. Sí, todo el mundo puede sentir menos nosotras, ¿no? Sí. Y que es importante, como bien lo señalas, y cómo resignificamos también lo que significa el amor propio desde la autoconcepción y la autoestima, porque hasta eso nos han arrebatado. Yo creo que podemos regresar después del corte a hablar de estos conceptos. No se vayan, esto es Amores sin Dolores, nos vemos en un momento. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61 5535 0847 61 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Gracias por seguir con nosotras aquí en CIMAC Radio, en Amores sin Dolores, donde estamos hablando sobre el amor propio. ¿Cómo es que lo reconocemos? ¿De qué va el amor propio? Más allá de la idea de marketing, donde todos nos hablan de autocuidado, amor propio, ¿cómo lo podemos profundizar y hacerlo nuestro de una manera feminista y mucho más humana, que nos ayude a todas? Y justo hablábamos cómo cuando se malentienden estos conceptos también pueden hablar de el impacto de nuestra autoestima, ¿no? La autoconcepción que tenemos sobre nosotras. Y justo para seguir entrando en tema, me gustaría hacerles la pregunta: ¿cómo impacta el autoestima u autoconcepto en la forma en que amamos y en cómo nos aman? Siento que es en cualquier aspecto de nuestra vida, el autoconcepto nos va a atravesar y nos va a impactar de la manera en la que nos relacionamos, o sea, en cualquier lado. Pero creo que específicamente en temas de pareja nos impacta de manera más fuerte, porque justamente si
si desde muy pequeñas hemos crecido con esta parte, ¿no? También de este síndrome de la impostora y también esta parte de que nos han hecho saber que no somos suficientes, como decía Flor, que tenemos que cambiar nuestro aspecto físico para ser merecedoras de amor y que nunca es suficiente, que somos muy intensas, como igual nos compartía Flor antes del corte, ¿no? Siempre nos han hecho creer eso. Y si llegamos así a una relación, ¿no? Obviamente eso nos genera una dificultad para vincularnos de manera igualitaria y de manera sana, porque incluso esto nos hace tener relaciones de pareja desiguales y lamentablemente compañeros que se pueden aprovechar de esta situación y que nos dejan una desventaja en una relación en donde no hay un piso parejo, donde definitivamente nos encontramos en desventaja y donde nos encontramos en un rol de poder que siempre nos afecta y termina por aplastar aún más el autoconcepto que tenemos. Y creo que sí es importante también pensar en las infancias, ¿no? Y en cómo también nos han ayudado cuando éramos niñas a tener esta idea de autoconcepto, ¿no? Cómo hemos ido creciendo con él y también cómo podemos actualmente irlo mejorando e irnos también sanando y reconstruyendo para justamente tener un autoconcepto distinto que sea beneficioso para nosotras. Sí, bien mencionaba Flor, ¿no? Que creo que es importante el de validar nuestras emociones y nuestros sentires, dejar de ser silenciosas porque fuimos creciendo con eso, ¿no? Tampoco de, ay, no digas que eres tanto, ay, no digas que puedes tanto, ay, no, o sea, porque o vas a espantar o te van a decir que eres una presumida, qué sé yo, ¿no? Entonces, esta importancia de la autoestima y la autoconcepción es tan importante porque es cómo nos relacionamos con nosotros y qué vamos a permitir de los otros y qué podemos, o sea, sí, no esperamos mucho porque al final tenemos que seguir siendo silenciosas en todos los espacios, ¿no, Flor? Sí, y ahorita que Dani mencionaba el síndrome de la impostora, fíjate que el síndrome del impostor, de la impostora, pues nos sucede a todas las personas, ¿no? Hombres, mujeres, todas las personas. Pero está comprobado que en las mujeres suceden un 30% más, ¿no? Entonces, precisamente eso es estadísticamente, porque muchas personas nos dicen, bueno, y en estadísticas, háblame de cómo se refleja. Pues ahí lo vemos reflejado, ¿no? En ese 30% en que las mujeres pasamos mucho más o con más frecuencia por ese tipo de episodios que los hombres, pues se ve reflejado todo por lo que hemos construido nuestra percepción, siquiera del autocuidado, pero también la percepción de nuestra autoestima, ¿no? Cómo afecta todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor en los momentos en que tenemos que tomar decisiones o en los momentos en donde llegamos ya a ocupar estos espacios en donde antes no llegábamos, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante decir que van de la mano, ¿no? O sea, no hay autocuidado si no hay esta atención en la autoestima. Entonces, además, creo que cobra mucha importancia el tema de la autoestima porque no solamente se construye de nosotras, del individuo, ¿no? Sino, como ya decíamos, en la pareja llegas a un espacio en donde también influye el contexto y el bagaje cultural y emocional de la otra persona con la que estás conviviendo, ¿no? Entonces, además de todo lo que tú ya traes arrastrando, pues es además de la persona con la que estás conviviendo. Sí, claro, y esta parte de que también mencionas, ¿no? Que a veces amamos sin reconocer nuestro propio, esta parte del amor propio, sin reconocernos, y vamos también en las relaciones a veces sin herramientas, ¿no? O sea, es como si fuéramos nosotras en pañales a esas relaciones y que nos vuelve... pues sí, que nos ponen una desigualdad mayor, ¿no? Yo recuerdo mucho una experiencia con una pareja, yo estaba pues salida de la universidad, o sea, muy joven, y que justo como que ahí todavía estás medio descubriendo qué onda contigo y esta parte de poder reconocerte y validarte. Y recuerdo mucho que esta pareja como que tenía ciertos comentarios en temas físicos. Y recuerdo que alguna vez me invitó a una boda con sus papás y me acuerdo que fue como de, sí te voy a llevar y te voy a presentar, pero necesito ciertas indicaciones, ¿no? Y yo, ok, ¿no? Necesito que te vayas con un color de ropa, o sea, oscuro, o sea, negro, así, y que te planches el pelo, ¿no? Yo soy la ciega, ¿no? Yo soy la ciega, ¿no? Pero me dio una lista de indicaciones que en ese momento
yo decidí sí seguir cabalmente porque yo sentía que quizá lo que yo era en ese momento no era suficiente para agradarle a su familia o para encajar con su familia, ¿no? Y justo como que pasó por ahí, ¿no? Y a lo largo de años después de esa relación, yo en algún punto me vi a mí misma haciendo esas indicaciones todavía cuando yo me vinculaba en pareja, ¿no? Si yo iba a tener una cita, yo decía, me voy a planchar el pelo, ¿no? Aunque sea lacia, me lo voy a planchar y me voy a vestir con ropa oscura o algo como más discreto en colores, porque a lo mejor y a los hombres no les va a gustar eso, ¿no? Y yo me vi muy constantemente en mis citas, en mis relaciones de pareja, tratando de ocultar un poco lo que yo era. O sea, a mí me gusta como el color y usar ese tipo de ropa, ese tipo de cosas que yo dejé de hacer porque sentí que no era suficiente, ¿no? Porque a lo mejor en ese momento mi autoconcepto no estaba tan trabajado, ¿no? O tenía heridas que aún yo no había sanado y que me vi entrando a relaciones y tratando de relacionarme desde algo que no era yo, ¿no? Y de repente se vuelve muy complicado vincularnos y darte cuenta que ese comentario que tú decías, ¿no? A veces no nos lo construimos completamente nosotras, es el entorno. Lo construyen. Y que ese comentario me impactó tanto que añísimos después yo seguí replicando eso porque creí que era la fórmula para llegar al éxito, ¿no? Y que sanarlo también implica esta parte que decías, ¿no? Es colectivo el amor propio también y el autocuidado porque necesitamos esas redes que nos cobijen y que nos ayuden también a reconocernos porque hay veces que tampoco nosotras nos reconocemos y a veces nos reconocemos a través de otras mujeres, ¿no? En algún momento lo platicábamos en nuestros episodios, ¿no? De nuestras genealogías también, ¿no? Las heridas de sus autoconceptos también nos trascienden a nosotras y también nos atraviesan de manera muy dolorosa. Y qué bien decía Marcela Lagarde, hablar y nombrar también a las otras, ¿no? De nuestra genealogía nos puede ayudar a entender y a comprender desde dónde estamos paradas, ¿no? Esta autoconcepción que nos marca, como decimos, no solamente nuestras parejas, sino también nuestras familias, sino en las escuelas. ¿Cómo logramos que ese autoconcepto sea diferente desde las infancias, ¿no? Que creo que es muy importante porque a veces vamos, si de por sí todas las etapas de la vida, la pubertad, la adolescencia, toda esta falta de identidad, ¿no? O sea, te vas construyendo y de repente aparte te empiezan a bombardear de lo que el deber ser, de lo que eres merecedora o no eres merecedora, y entonces empieza a haber un Frankenstein gigante de quién soy, ¿no? Hacia dónde voy, y a la hora de relacionarnos con las otras y con nosotros no sabemos por dónde, ¿no? No sabemos qué está bien y qué está mal, pero también qué sabroso es poder irlo reconociendo, ¿no? Poder saber cuáles son nuestros límites, qué es lo que siento, qué es lo que quiero y que eso también es súper importante, ¿no? Sí, es que creo que también vamos a cualquier tipo de relación con miedo, ¿no? Porque también socialmente quien tiene la responsabilidad en cualquier tipo de relación, amistad, amorosa, personal incluso, ¿no? Somos las mujeres, ¿no? No sé si tú terminas con tu novio, pero ¿qué hiciste para que eso sucediera, ¿no? Es que seguramente no lo las mujeres que se divorcian, ¿cuántas veces han escuchado esta frase? Es que seguramente no lo cuidaste lo suficiente, ¿no? Ajá. Entonces, creo que también vamos con miedo a no cumplir con esas expectativas que la sociedad pone sobre nosotras. Y segundo, creo que no solamente es responsabilidad de nosotras, de nosotros como individuos, de construir este entorno que nos lleve a tener un autoconcepto pues válido, ¿no? Sino es también responsabilidad de la sociedad, porque a final de cuentas, ¿quiénes nos están juzgando? ¿Quiénes nos están criticando? ¿Quiénes están fomentando que se reproduzcan estos roles y estos estereotipos, ¿no? Entonces, creo que también de nuevo es como poner o caer en esta trampa del patriarcado, ¿no? De además, pues tú reconstrúyete, tú edúcate, tú ve a terapia, ¿no? Y cómo nos está ayudando también la colectividad. Por eso creo que es
súper importante que sigamos diciendo que no es solamente personal, sino también es político porque es colectivo. Sí, claro, y que es bien bonito esto que dices porque esta parte siempre nos han dicho que tiene que quedarse otra vez, ¿no? En el espacio privado, ¿no? Y ahí es donde se tiene que resolver todo, ¿no? Y que hablar de la autoestima, a veces la gente es como de, ay, otra vez, chole con eso, ¿no? Qué flojera volver a hablar de autoestima, de autoconcepto, de amor propio, porque es algo que hemos visto mucho, ¿no? Pero que realmente, si hubiéramos visto lo suficiente, ¿no? No tendríamos estas situaciones y vernos envueltas en este tipo de problemáticas que siguen atravesando a las mujeres, a todas, o sea, sin importar, a lo mejor algunas atravesarán más, pero siguen impactando a todas las mujeres, ¿no? Y que creo que es importante tratar que en estos espacios se hablen de estos temas, pero también generar herramientas, ¿no? No es como que tengamos un checklist de lo que se tiene que hacer, ni una ruta o un camino, ¿no? Pero ¿tú qué consejo podrías darle justamente, ¿no? A las mujeres, a las niñas y adolescentes que están o a quienes puedan ver este episodio, ¿no? Respecto a cómo podemos generar herramientas para empezar a hablar de este amor propio, para construir un autoconcepto, para verlo desde una visión más feminista. ¿Qué podrías recomendarles? Sí, primero lo que venimos repitiendo todo el programa, ¿no? Validar sus emociones, o sea, lo que tú estás sintiendo es válido. Nadie puede decirte si es suficiente o no es suficiente lo que tú estás sintiendo. Y nosotras en Repara Lumea, durante la pandemia, hicimos una guía de autocuidado, precisamente, y creo que tocamos varios puntos que a mí me gustaría compartir, porque tenemos esta idea de que el autocuidado también cuesta, ¿no? Y cuesta, yo hablo en dinero, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos. Y lo que nosotros planteábamos en esta guía era identificar también aquello que te da paz, que te da tranquilidad, que te da libertad aún en un espacio, digamos, en tu casa, ¿no? Que es si te gusta pintar, si te gusta escuchar música, si te gusta ir al cine, creo que eso es algo en lo que podemos hacer o en lo que podemos ocupar nuestro tiempo como una forma de terapia, ¿no? Entonces yo creo que es eso, primero validar nuestras emociones, nadie te puede decir si es suficiente, si no es suficiente, y segundo, identificar qué es aquello lo que más buscamos cuando hablamos de autoestima y de todo lo que nos invade a nuestro alrededor, es tranquilidad, ¿no? Entonces, aquello que te da paz y te da tranquilidad, identifícalo y no tiene que costarte para que sea algo que te genere esa paz. Muchísimas gracias, Flor, por estas recomendaciones. Ahí en pantalla fueron apareciendo sus redes sociales para que puedan seguir a Flor, tanto en sus redes personales, tanto en sus proyectos. Ahí van a ir apareciendo en pantalla. Como siempre, se nos acaba el tiempo muy rápido para hablar de estos temas, pero síganos bien en el siguiente episodio. Yo soy Daniela Razo. Yo soy Jacibe Jiménez. Y esto fue Amores sin Dolores. Bye. Esto fue Amores sin Dolores. Gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos la próxima vez por CIMAC Radio. No olvides seguir las redes sociales de CIMAC en Facebook y en X como @CIMAC Noticias, en Instagram como @CIMACFoto y nuestras redes sociales en Instagram como @amores.sin_dolores y en TikTok como @amores.sin.dolores, así sin la S. Nos escuchamos también por Spotify y SoundCloud. Hasta la próxima. Esto es Amores Sin Dolores. No es otro programa de amor romántico. Porque amar nunca será malo, pero que duela, sí. Construyamos juntas historias diferentes. Por CIMAC Radio. Te esperamos. Yeah.